Y regresando a los temas nacionales y a las preocupaciones que tenemos todos, ¿qué ha pasado en esta semana mientras el Congreso creaba todo este problema alrededor de estos audios que definitivamente hay que investigar, pero que han hecho que todas las atenciones estén en este problema? ¿Qué pasaba en nuestro país? ¿Cuáles son los problemas que quedaban de lado? ¿Cuáles son las urgencias que tienen los ciudadanos que no están siendo atendidas? Y sobre todo, cómo esta convulsión e inestabilidad permanente puede tener un impacto negativo en nuestra economía que lucha por salir adelante. René Gastelumendi explora todo esto en el siguiente reportaje. En estos momentos el presidente de la República... Ejecutivo y legislativo se sacan los ojos en plena pandemia y crisis económica. Peruanos y peruanas siguen muriendo por el coronavirus, camino a los 800.000 casos confirmados y más de 30.000 muertes y rumbo al 27% de pobreza. Hay problemas capitales que nos pasarán factura pronto, mientras nuestra clase política, en teoría al servicio de la población, se pierde en su propio ruido. Esas políticas económicas están paralizadas con esto de la vacancia. Sí, no solamente las políticas económicas, sino que seguramente también muchas decisiones de inversión, de contratación de personal, de expansión de negocios. Seguramente gran parte de la actividad económica está como en ascuas. Y no sentimos las medidas necesarias para poder salir. Estamos en el mes de turismo, el 27 lo celebramos, y no sabemos si ponernos un pendón negro porque estamos en plena agonía. Nos hemos distraído estas semanas debatiendo otros temas y hemos postergado, creo que algunos intencionalmente han postergado el debate de la reforma política para que no se aplique en abril de 2021. Comencemos. Si la economía peruana está haciendo agua, dentro de lo que hace agua, la industria turística, incluyendo restaurantes y hoteles, está agonizando. En lo que va de la pandemia, 70.000 pequeñas y microempresas quebradas, 650.000 empleos perdidos, camino al millón, 200 días sin ingresos. Los restaurantes, si bien es cierto, han abierto en delivery en mayo, algo han podido levantar en julio, a partir del 20 de julio, con la atención en salón, no llegan ni siquiera al 20 o 25% de aforo, porque obviamente hay un solo turno, no pueden atender en la noche. Posiblemente a partir de la ampliación del toque de queda podría lograr un segundo turno. A la fecha hay 30% ya de cierres de restaurantes en el país y que no han abierto tampoco. Los viajes interprovinciales, con solo 8 regiones con semáforo verde, solo ocupan el 25% de su flota de buses. Lo mismo ocurre con las aerolíneas. De 220 vuelos diarios nacionales no se llega hoy ni a 15. Los vuelos internacionales prohibidos, sin una posición clara del Ejecutivo. 5.000 millones de dólares en proyectos de infraestructura nacional esperan ingenieros del exterior. Y salió la ministra Macetti indicando que se tenía que ver, había una correlación entre los vuelos internacionales con el nivel de contagios. Si estos bajaban, era muy posible que se abrieran. La pregunta era, ¿cuál es la relación? ¿Cuál es el vínculo entre los vuelos internacionales con la contaminación? La contaminación es local. Nosotros somos el sexto país más contaminado del mundo. Colombia ya abrió, a partir del día lunes, abre sus vuelos internacionales a Canadá, a Estados Unidos, a México y a muchas partes de la región. En el caso de Chile ya tiene vuelos internacionales a diversos países de la región. Ecuador está abierto, Montevideo también. Y le puedo enumerar la cantidad de obras que tienen personal extranjero que están solicitando venir a nuestro país, y el que vendrá no será el turista de selfie o de cámara fotográfica. Van a venir los turistas corporativos, los hombres de negocios, esos funcionarios, etcétera, que van a venir a trabajar. Más del 50% de los hoteles a fin de año podrían cerrar. Solo queda rescatar lo que sobreviva, alrededor de 22.000 millones de dólares, casi el 6% de nuestro PBI en juego.
Sabemos que estamos en una situación política compleja, pero el tema económico no puede terminar perjudicando más de lo que ya se ha perjudicado al sector turístico. Nosotros queremos el respeto por la vida humana, pero también tenemos el respeto al trabajo y a poder ganarnos nuestros emolumentos para generar más trabajo y ayudar a la mayor cantidad de la población. Podríamos haber perdido 21.000 millones de dólares en todo el año. Vamos a perder 20.000 y vamos a tener 1.000 millones. Esa es la realidad. Es cierto que el mismo día que se aprobó la admisión a debate de la moción de vacancia presidencial, se aprobó, por presión a la coherencia, la prohibición de postular a cargos públicos de personas, como el actual congresista de APP Humberto Acuña, con sentencias por delitos dolosos en primera instancia. También que el viernes de la no vacancia se aprobó antes la reforma del financiamiento de partidos políticos. Sin embargo, aspectos cruciales de la reforma política total, como el voto preferencial, han quedado relegados. No se ha querido eliminar el tema del voto preferencial y esto va a afectar porque además vamos a tener elecciones internas que no serán primarias abiertas, pero tampoco necesariamente serán un militante, un voto. El Congreso decidió mantener, lamentablemente, la figura de asamblea de delegados. Lo que hay que hacer es llevar el voto preferencial a las internas de los partidos políticos. Si no lo hacemos así, entonces lo que vamos a tener es, nuevamente en abril, una competencia no solamente entre 24 listas al Congreso, sino multiplica 24 por 130, que serán los candidatos. Y entonces tendremos una batalla muy grande donde va a primar quién tiene más dinero para repartir alguna dádiva o para hacer campaña electoral. Se exacerba una disputa al interior de los propios partidos políticos. En tercer lugar, la inmunidad parlamentaria aprobada hace poco con trampa constitucional y para todos los funcionarios públicos. El tiempo apremia a menos de 8 meses de las elecciones presidenciales. Ese tema que fue, digamos, mal aprobado, tergiversado en la legislatura anterior, porque entonces se modificaron, recordaremos todos, en 10 minutos, 5 artículos de la Constitución, tienen que volver a discutirse para que pueda aplicarse a los congresistas que serán elegidos en abril de 2021 y dejemos de una vez el blindaje que se ha manejado hasta ahora, lamentablemente, ¿no? Para que esos cambios sean aplicables en las elecciones presidenciales y parlamentarias del 11 de abril de 2021, tienen que ser no solamente aprobados, sino promulgados por el presidente de la República antes del 28 de septiembre. Estamos con el tiempo bastante justo. Nos hemos distraído estas semanas debatiendo otros temas y hemos postergado, creo que algunos intencionalmente han postergado el debate de la reforma política para que no se aplique en abril de 2021. De otro lado, ¿cuántas decisiones de gestión sanitaria en plena emergencia se estarán dejando de tomar por esta crisis política sumada a la de salud y a la económica? Incluyendo las compras de las vacunas, por ejemplo. Sí, compras de vacunas, de nuevos equipamientos, decisiones de relocación de ventiladores, unidades UCI, porque seguramente algunas regiones del país ya están en la parte baja, en la parte descendiente de la curva. Entonces, de repente es económicamente eficiente quitar algunas unidades UCI de ahí y llevarlas a otras regiones donde todavía están en una parte o de meseta o de subida. Entonces, ese tipo de decisiones seguramente están pendientes. Además de alcanzar el 27% de pobreza y los 7 millones de puestos de trabajo perdidos y el 18% del PBI a la baja, se acaban de repartir los últimos 5.000 millones de dólares del fondo de contingencia de los ahorros en efectivo en bonos de 760 soles para las familias más pobres. Vamos a retroceder algo así como unos 10 años respecto de lo que veníamos ganando en reducción de pobreza.
Y no solamente eso, sino que también hay varios otros indicadores del bienestar de la población que tienen que ver con eso. La precariedad del empleo, las condiciones en que vamos a vivir, hacinamiento. Son varios los indicadores en los que lamentablemente vamos a retroceder más o menos aproximadamente una década. El tema de la reforma de pensiones, AFP y ONP en manos ahora del populismo legislativo del corto plazo, sin proponer ninguna reforma estructural del sistema porque tienen otros intereses. El tema de las pensiones es una acumulación de fondos para el largo plazo. Dilapidar todo esto en el presente sin mirar el largo plazo es un riesgo enorme. Es un riesgo muy, muy grande. Por un lado está ese problema, pero por otro lado está este otro problema. Nuestra insatisfacción con el sistema de pensiones es reflejo de una insatisfacción aún más grande. Esto es reflejo de la disfuncionalidad del mercado de trabajo. Entonces, no basta con resolver el sistema de pensiones, no basta con resolver algunas reglas de juego ahí. Hay que resolver algo que está mucho más en la raíz de nuestros problemas, que es el trabajo. Y nuestro mercado de trabajo es altamente disfuncional. Tenemos muy poco empleo en las empresas medianas o más grandes y tenemos demasiadas empresas muy pequeñas con empleos atomizados y tenemos demasiado autoempleo. Tanto el empleo de firmas pequeñas como el autoempleo son empleos de muy baja productividad. No nos hace bien en el agregado. Eso tiene que cambiar, porque gran parte de la salud también se financia con impuestos a la nómina. Entonces, todo esto debería verse en un conjunto dentro del gran marco de la reforma laboral. La cereza de la torta fue la aprobación populista en el Congreso de titular formalizar las invasiones en zonas no aptas para vivienda hasta el año 2015 a inicios de la semana. Lo que hacen es, de alguna manera, formalizar la informalidad, legalizar la ilegalidad. Estamos acostumbrados en el país a este tipo de moratorias, paréntesis, permisos especiales, que lo que nos hace es perpetuar la informalidad y la ilegalidad. Que después llega un niño costero, llega un terremoto, llega una catástrofe, y ahí es donde sufrimos las consecuencias de la mala previsión previa. Ya estamos advertidos, ya deberíamos haber aprendido esa lección. No sé por qué seguimos fallando en ello. Peruanos, peruanas, ¿en manos de quién estamos? ¿Cuáles son nuestras prioridades en una crisis económica y sanitaria nunca antes vista? Que Dios nos coja confesados rumbo al Bicentenario suena conocido.